Buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal de Inspector Crimo, un canal de criminología al desnudo. Veréis, este va a ser seguramente mi primer vídeo. Mi intención para nada era hacer un vídeo como este para empezar, porque de hecho tenía pensados una serie de vídeos sobre teoría criminológica para ponernos a todos en situación. La idea que tenía en un comienzo era desarrollar una especie de programa con el cual poder introducir a cualquier profano sobre una disciplina tan nueva y tan interesante como es la criminología. Pero la criminología va aparejada a la realidad y la realidad no se detiene. ¿Cuál es el motivo de este vídeo? Pues bien, como criminólogo que soy, no podía de ninguna manera no hablar de lo sucedido ayer en el estado de Minnesota, Estados Unidos, con un hombre afroamericano que fue brutalmente, llevado a la muerte por 4 agentes de policía. El caso ha sido realmente sonado, ha trascendido las redes sociales y nos presenta imágenes muy crudas y realmente escalofriantes de cómo es no solo la realidad estadounidense, sino cómo es el mundo en el que vivimos. Porque sí, Estados Unidos es un país con unas peculiaridades que todos conocemos. Es un país extremadamente punitivo, es un país extremadamente radical, es un país que tiene tolerancia absoluta con las armas, con su usufructo, con su uso, con utilizarlas para legítima defensa. Es un país que en algunos de sus estados tiene aún pena de muerte. En definitiva, es un país que en muchos sentidos es radical. Y además el carácter estadounidense es un carácter especialmente sensible al miedo. El ciudadano estadounidense no se siente seguro en su casa y por eso acumula Glocks, escopetas, rifles de asalto, cualquier tipo de armamento que aquí, en mi país, España, estaría totalmente prohibido. De hecho, incluso las fuerzas de seguridad del Estado de España, el armamento al que tienen disposición es mucho más limitado del que podría tener un ciudadano promedio en los Estados Unidos. Obviamente aquí una fuerza de asalto puede tener un subfusil, un rifle, puede tener un rifle francotirador, puede tener una escopeta de asalto, puede tener muchos tipos de armamento. Pero en Estados Unidos existe una facilidad, una flexibilidad increíble para el acceso de armas. Esto no es nada nuevo, pero que no debemos caer en el error de pensar que porque Estados Unidos es un país extremadamente radical, extremadamente diferente al nuestro, nuestros países están libres de poder llegar a una situación semejante. Bien, voy a explicar un poco el caso por encima y luego aprovecharé para introducir un par de conceptos criminológicos que quería tratar en otros vídeos futuros, pero que son necesarios para plantear la reflexión que quiero hacer. Es una reflexión dura, tanto para Estados Unidos como para las fuerzas de seguridad del Estado, de su país como de cualquier otro país, como, sobre todo, y aunque os parezca mentira, y aunque no lo entendáis, y lo entenderéis al final, también para nosotros como individuos que integramos una sociedad. Bien, ¿cuál es el caso? Ayer, un hombre afroamericano, como comentaba, George Floyd, fue brutalmente perseguido, acorralado, intimidado, fue inmovilizado, retenido y finalmente fue asesinado por 4 policías. ¿Cuáles fueron las circunstancias del hecho? Pues se ve que, según las declaraciones policiales, Floyd se estaba resistiendo a la autoridad, cosa que es difícilmente demostrable sin la existencia de material audiovisual que lo corrobore. De cualquier manera, lo que se sabe es que, en efecto, hubo una pequeña persecución y los agentes inmovilizaron a Floyd. Sin embargo, los agentes no perseguían a Floyd por la comisión o por la sospecha de un delito violento. Es decir, el uso de su fuerza no estuvo justificado. No estaban persiguiendo a un criminal peligroso, no estaban persiguiendo a una persona que había cometido un delito grave.
Solo estaban buscando a un sospechoso que tenía información potencial sobre un suceso que les interesaba. ¿Cuál es el problema? Que a un ciudadano con una actitud pacífica, un ciudadano estadounidense, afroamericano o no, eso es indiferente, fue tratado con una extrema crueldad. Fue inmovilizado, 2 policías lo retenían, cada uno sujetándolo por un lado, dejándolo tendido en el suelo, mientras otro vigilaba y un cuarto, que es el artífice de la muerte, ponía su rodilla sobre el cuello de Floyd, ejerciendo presión hasta que al final Floyd quedó inconsciente y murió. Veréis, el cuerpo humano es una máquina extremadamente sencilla de herir. Cualquier cosa que hagamos puede causarnos dolor y puede acabar con nuestra vida. Un ejemplo baladí: tú puedes coger una aguja, pincharte, coger una infección y morirte. Así de ridículos somos. Imaginar tener a una persona con más de 70 kilos encima tuyo, que te está presionando tus vías respiratorias. Y aún suerte que de la presión, y digo suerte porque hubiese sido aún mucho más violento, que de la presión y del golpe no le hubiesen roto el cuello. Aunque es posible que a nivel interno sí que sucedieran lesiones musculares. De cualquier manera, estos son los hechos. ¿Cuáles son los conceptos y el interés criminológico que de Estados Unidos podemos extrapolar al mundo en general y cada uno de forma reflexiva a nuestros países en particular? Bien, quiero que entendáis 2 conceptos. De hecho, más bien 3. Existe un concepto que hablaremos más adelante, que es el populismo punitivo. Un segundo concepto, que es el modelo de seguridad ciudadana. Y el tercero, la cifra negra de la criminalidad. Los 3 son conceptos bastante fundamentales en criminología, son piedras angulares que vale la pena conocer. Los quería plantear en otro vídeo, ahondaré más en otros vídeos, cada uno con su tema, pero al menos tendréis una noción general de qué son. Bien, el populismo punitivo es una tendencia político-criminal que está sucediendo actualmente, que consiste simple y llanamente en que la gente demanda que los políticos tengan intervenciones más duras. Es decir, en un país una chica es violada, un hombre es asesinado, un hombre pasa cualquier cosa, los ciudadanos se sienten furiosos, quieren venganza, quieren justicia, quieren una justicia dura, y lo que hacen es exigir a los poderes políticos que lo hagan. Entonces, ¿qué sucede? Que el político, que es inteligente, dice: bueno, yo quiero seguir siendo elegido, quiero seguir estando en el poder, así que voy a prometer una serie de políticas que endurezcan la ley. Esto nos puede parecer muy correcto a nivel conceptual, pero tiene sus implicaciones, porque no se puede aumentar la penabilidad de las leyes al tuntún, porque la justicia en principio debe ser justa, valga la redundancia, y esto implica que tiene que basarse en un principio de proporcionalidad. Entonces tú no puedes pedir 50 años por un robo porque a ti te duela mucho que te hayan robado X, por poner un ejemplo. Entonces, seguimos teniendo ese problema. Los países, esto está sucediendo mucho en Europa, pero en Estados Unidos hace tiempo que sucede, tienden al populismo punitivo. Los partidos que promueven políticas más duras son los partidos que al final consiguen más votos y consiguen estar en el poder. Así que al final se instrumentaliza el dolor y se instrumentaliza el miedo de la gente. Y se legitima una cosa que a lo mejor no tendría que estar legitimada. Ese es el primer concepto que quiero que nos quede claro, porque Estados Unidos es un país extremadamente punitivista. Y en parte gracias al pueblo. Por eso es un país que tiene un modelo muy inspirado en el populismo punitivo. Este país es muy diferente a nosotros. Su populismo punitivo es mucho más radical, tiene mucho más extensión que, por ejemplo, España. Tiene otra tradición, cultura, mecanismos sociales, pero tiene populismo punitivo. Y España en mayor o menor medida también tiene. Y otros países en mayor o menor medida también tienen. Difícilmente un país está exento de populismo punitivo, pero lo que sucede es que en países que están desarrollados y que tienen políticas de bienestar, normalmente su populismo punitivo es reduccionista, es simbólico, es mínimo, es una tendencia a la que no se sigue.
Pero el problema es que cada vez en Europa y en otras partes del mundo va cogiendo fuerza. Bien, he explicado el primer concepto. El segundo, el modelo de seguridad ciudadana. El modelo de seguridad ciudadana es el modelo que, no es el único, pero generalmente es el modelo que induce, que provoca este populismo punitivo. El modelo de seguridad ciudadana consiste en que los ciudadanos de un determinado lugar, por algún motivo, y ya lo explicaré en otro vídeo, por algún motivo cada vez sienten que viven en un entorno más inseguro. Sienten miedo. Sienten lo que se denomina en criminología el miedo al delito. Y también la inseguridad. Esta inseguridad puede ser real o puede no serlo. Pero sea real o no lo sea, lo que acaba provocando es que el ciudadano quiera más intervención del Estado. En un ejemplo, pongamos que en un pueblo cerca de Barcelona, los ciudadanos empiezan a pensar de que hay más homicidios y más robos de los que en realidad hay. Entonces creen que ellos pueden ser víctimas. A lo mejor lo pueden ser o a lo mejor no, eso no lo sabemos. Hay perfiles que son más proclives a ser víctimas. O sea, una mujer tiene más potencial de ser víctima de un tipo de delito y un hombre más potencial de ser otro y un niño de otro. Tiene diferentes implicaciones. Pero bueno, sea como sea, la cuestión es que en este pueblo ficticio, hipotético, se extiende la sensación de que no viven bien, de que pueden ser víctimas de cualquier delito. Entonces, ese miedo les cohíbe, les impide relacionarse con naturalidad. Optan por unas conductas sociales, evitan ir por ciertos caminos para ir al trabajo, intentan no relacionarse con ciertas personas. Cuando llegan extranjeros los miran mal. Y esto el alcalde del pueblo lo ve como una oportunidad para decir: ah, pues genial, pueden generar una industria propia, que puedo prometer una ley que garantice que el ciudadano podrá defenderse ante una agresión, por ejemplo, y así el ciudadano se siente más seguro. Populismo punitivo. O también puedo hacer de que voy a prometer que voy a contactar con una empresa privada que suministre pues más policías. Más policías implica menos libertad y más control formal. Vale, también es una opción. Más presencia de las fuerzas policiales, más cohesión del Estado, más representación del poder del Estado. Pero también puede ser una empresa privada. Privatización de una función pública. Una función pública como es la seguridad privatizada. Es decir, que tú puedes instalarte cámaras de seguridad, vallas, verjas, sistemas de televisión de circuito cerrado, yo qué sé, que puedas tener un guarda de seguridad protegiéndote, cosas. ¿Qué pasa? Que al final tú contratas o reclamas más medidas de seguridad, pero lo que tú necesitas no es proporcional con el delito que hay. Se crea un desequilibrio, no hay 10 delitos, 10 respuestas al delito. Hay 10 delitos, 50.000 millones de respuestas al delito, y esto crea unas implicaciones. Pero bueno, nos quedamos ahí. Este es el modelo de seguridad ciudadana. Es un modelo que podríamos decir que es un modelo pervertido, es un modelo erróneo, es un modelo que hibrida otros modelos de justificación de las penas, pero que lo hibrida mal, ¿vale? Y es hacia donde muchas localidades, territorios, regiones, países están orientando sus estrategias político-criminales. De acuerdo, tenemos dos conceptos bastante relacionados: populismo punitivo, modelo de seguridad ciudadana, y nos queda uno, que de todos los conceptos, quizá el concepto con el que os deberíais quedar es precisamente este. Bien, la cifra negra de la criminalidad. Os lo voy a poner en un ejemplo muy visual, muy metafórico, para que lo veáis. Esta taza, yo ahora mismo lo veo al revés, supongo que cuando le voltee el vídeo lo podréis ver, pone: eres gilipollas. No es un comentario hacia vosotros, me hacía mucha gracia esta taza y creo que le da personalidad, así que además creo que encaja con el policía homicida de Estados Unidos, así que tío, eres gilipollas, ¿vale? Es lo más suave que te puedo decir. Bien, supongamos que esta taza, ¿veis? Tiene ha caído un poquito de líquido, esto no estaba previsto. No pasa nada, en la criminología es pringosa, también suelen pasar cosas así. Bien,
para el caso, supongamos que este vaso, todo su contenido, toda su profundidad, su volumen, ¿de acuerdo?, representa la criminalidad real. Es decir, todo el vaso es lo que habría de crímenes en un país. El tuyo, el mío, España, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, yo qué sé, el que se te ocurra. Siempre por región. Cada país su propia criminalidad real. Vale, este vaso representa la criminalidad real de un lugar. Correcto. La que hay, la que se conoce y la que no se conoce. Y ese dato es importante. Vale, tengo esta botellita de agua. Ahora le vamos a echar un chorrito bien fresco, como si fuese una receta de cocina, yo qué sé, medio vaso, ¿de acuerdo? No os lo enseñaré porque, bueno, no se va a ver, pero hay agüita, ¿vale? Bien fresquita, que hace calor. Bien, la cosa es, el agua que he metido yo, que está más o menos por aquí, que si la metáfora fuese proporcionada, en realidad sería por aquí, lo que quiere simbolizar. El agua, ¿vale?, vendría a representar los crímenes de los que tenemos constancia realmente. O sea, los crímenes que sabemos. ¿Cómo sabe un criminalista cuántos crímenes hay en un lugar? Muy sencillo. A través de encuestas. ¿Qué tipos de encuestas hay? Bueno, eso también lo comentaré en otro vídeo. Hay muchos tipos de encuestas, pero principalmente son encuestas oficiales, entre las que podemos encontrar como más importantes encuestas policiales, encuestas judiciales y encuestas penitenciarias. ¿Qué dice cada una? Muy resumidamente, encuestas policiales, ¿cuántas detenciones ha habido? Entre otras cosas. Encuestas judiciales, ¿cuántas sentencias y de qué tipo ha habido? ¿De acuerdo? Y encuestas penitenciarias, ¿cuántas personas están en prisión? ¿Por qué tipos de delitos? ¿Y durante cuánto tiempo? Esta información nos da una aproximación de qué crimen se detecta, se detiene, se procesa y se juzga. Porque puedes pensar, ostras, los policías han detenido a 1000 personas. 1000 personas irán a prisión. Bueno, pues no. Porque en el proceso, 1000 personas se detienen, un tanto no llega a ir a juicio, o el tanto que va a juicio, un tanto la sentencia es favorable para el acusado, no va a prisión, otro tanto la sentencia no es favorable para el acusado, pero nuestra ley permite, en nuestro caso, y supongo que en otros países también, permite una pena alternativa que puede ser pagar una multa, por ejemplo, o puede ser trabajo en beneficio de la comunidad, o puede ser una sustitución de la pena, que esto implica que al final te han condenado, eres culpable, pero como que tu delito no es suficientemente grave, no vas a prisión. Y luego también hay en prisión gente que se le condena, por ejemplo, a 10 años y por buena conducta sale antes, o se les conmuta la pena, o se produce un indulto, o sea, que hay matices. Así que al final, en instancia, hay que relacionar un poco todas las estadísticas para conocer cuál es la criminalidad real. Bueno, la criminalidad real no. La criminalidad real, ¿qué conocemos? O sea, ¿qué porcentaje de todo lo que hay realmente hemos podido detectar? Esto representaría el agüita. Pero como veis, yo os he dicho que la agüita yo la tengo por aquí. Más o menos. Queda todo esto. ¿Qué es esto? Pues esto, chicos, chicas, futuros policías, futuros amantes del crimen, o lo que seáis, a quien le interese, esto es la cifra negra de la criminalidad. ¿Qué es la cifra negra? Muy sencillo, es todo el delito que existe, que tenemos, pero que no conocemos. ¿Y por qué no lo conocemos? Pues muy sencillo, ¿por qué no se ha podido detectar? ¿Y por qué no se ha podido detectar? Bueno, hay diversas posibilidades. Una posibilidad por la cual no se ha podido detectar es simple y llanamente porque no se ha denunciado. Quizá a ti te han robado el bolso, pero no le tenías mucho apego y has considerado una pérdida de tiempo denunciarlo. Ese delito nunca tendrá constancia ante las estadísticas, pero habrá existido. Es un delito no denunciado. Pero hay otras opciones. Que imagínate que tú eres una persona y alguien te mata. Obviamente tú no lo puedes denunciar, pero el asesino se sale con la suya, esconde tu cadáver y no se encuentra nunca. Ese es un crimen que tampoco se conoce. Otro caso, menos violento. Imagínate que el alcalde de tu pueblo es muy vivo. Le gusta hacer cositas con el dinero del contribuyente, así que lo que decide es poner un poco la mano dentro de las arcas públicas y, bueno,
Llévase el dinero del pueblo. Esto no se detecta, o se detecta, pero como que es un delito que no tiene víctimas físicas individualizadas. Hay una víctima social, una víctima colectiva, pero una víctima colectiva, a menos que surja de un movimiento conjunto y social, no puede denunciar. O sea, de poder puede fácticamente, pero no puede a nivel de ser consciente de que ha sido víctima de un delito. O aun siendo consciente, como que no conoce la magnitud, lo relativiza y no lo denuncia. O no se descubre, o no se investiga, y al final ese delito existe, pero no cuenta. Magia. La criminalidad, la cifra negra de la criminalidad, es una cifra muy importante porque nos revela que realmente de lo que conocemos no sabemos prácticamente nada. Sabemos a lo mejor de cifras reales exactas de un 15 y un 30%. Siendo optimistas, dependiendo del país, un 40%. Eso significa que un 50% del delito se nos escapa. Nos escapa porque no tenemos policías suficientes, porque la justicia no es eficaz siempre, porque el delito no es grave y no se denuncia, y por muchas otras cuestiones, por muchas otras razones. Pero porque es importante la cifra negra de la criminalidad para el caso de George Floyd y para la crítica que quiero hacer. Muy sencillo. ¿Cómo sabe un criminólogo que existe cifra negra de la criminalidad y más o menos cómo tantea cómo de grande puede ser? ¿Cómo puedo yo decir tan a la ligera que solo conocemos el 30 o el 40% del delito real? Siendo optimistas. ¿Cómo puedo saber que hay un 60% o un 70% de desconocimiento? Pues porque existen otro tipo de encuestas llamadas encuestas de victimización, que se hacen al azar a colectivos sociales de nuestra sociedad, y allí, con total anonimato, las personas confiesan si han sido víctimas de un delito. ¿Qué pasa? Que nuestra evidencia empírica ha acabado llegando a la conclusión que existen personas que denuncian más y de personas que denuncian menos. Yo, en mi país, como ciudadano español, tengo más posibilidades de denunciar un delito, por muy pequeño que sea, que un inmigrante o que una mujer. Una mujer española tiene más posibilidades que una mujer inmigrante o que un niño. Es decir, existen colectivos de personas, sobre todo minorías, colectivos desfavorecidos, personas en situación de vulnerabilidad que no denuncian. ¿Y por qué no denuncian? Bien, nuestra evidencia dice que, por ejemplo, en España, y hablo de mi país, pero se extrapola a cualquier otro, sucede que, por ejemplo, hombres inmigrantes, hombres árabes y mujeres y niños, gente de otros países, y digo árabes como podría decir armenios o como podría decir israelíes, gente que es percibida como pobre, percibida como diferente, aunque un gran porcentaje de la ciudad no sea discriminatorio con ellos, hay un porcentaje, simbólico o no, de personas que les atacan, que son racistas con ellos. ¿Qué sucede? Que estas personas consideran que ese es un mal necesario. Estas personas dicen, no voy a denunciar, pues por dos motivos. Porque yo vengo de fuera y me tengo que conformar con lo que hay. Que bueno, puedes estar de acuerdo o no. Prefieren ese trato vejatorio a estar en sus países. O la otra opción de no me voy a quejar porque aunque me duela, aunque yo desee denunciarlo, temo que suceda algo peor. Temo de que la justicia no me crea, que lo denuncie a un policía, llame a un policía y no venga, o que venga y no me dé la razón, o peor aún, que venga y me culpe a mí, o peor aún, que vaya a una denuncia, vaya a juicio y al final el juez deje absuelto al otro y yo tenga que pagar las consecuencias. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que minorías, personas en vulnerabilidad, consideran, y además realmente con bastante acierto, que la justicia, que la ley, mal que nos pese, es discriminatoria. No es discriminatoria porque como institución lo sea, sino porque las personas que trabajan en ella, no todas, algunas, son así. Y para un policía, y lo digo por el policía, para empalmarlo, para asociarlo con el caso que estábamos hablando.
el de Floyd. Para un policía es más sencillo tolerar, no perseguir conductas de ciudadanos autóctonos porque se identifica con ellos. Un policía español perseguirá antes a un nigeriano porque lo percibe como diferente, aunque no sea racista. A nivel empático lo ve así, que a un ciudadano autóctono, porque al ciudadano autóctono se le preconcibe, se le preestablece, se le da un beneficio de la duda mucho mayor que el que se le da a una persona que no encaja en lo que es el ciudadano estándar de ese lugar. Y eso no es porque sea policía, que puede influir, y no es porque sea mala persona, que puede ser. Hay niveles de racismo y hay niveles de discrecionalidad del crimen. No quiero justificar conductas racistas. Lo que quiero decir es que a nivel social, a nivel humano, a nivel sociológico, las personas vemos todas, en mayor o menor medida, peligroso, distante, controvertido, extraño, a algo que no es como nosotros. Y aunque nuestra respuesta puede ser más abierta y más tolerante, nunca es de primeras, con el contacto y así, pero nunca es de primeras igual que con una persona que tú identificas que es exactamente igual que tú, a la que le atribuyes los mismos derechos, los mismos sentimientos, las mismas funciones, las mismas preocupaciones, emociones, sentimientos, etc. Bien, ¿qué sucede? En Estados Unidos, las encuestas de victimización, no conozco sus cifras, pero seguro que hay muchos colectivos que no denuncian, transexuales, homosexuales. Hay que entender que Estados Unidos es un país muy radical, así que, pues, eso. ¿Qué pasa? Que además en Estados Unidos es un país de que, aunque sea pionero en el mundo en muchas cosas, es un país que, si nos paramos a contar, si nos paramos a pensar, aunque yo no sé la cifra, la fecha exacta, es un país que estoy seguro que no tiene mucho más, como muchos 150 años desde que abolió la esclavitud. Es un país que ha sido extremadamente racista siempre, con gente asiática, afroamericana, cualquiera es racista. O sea, es un país que ya es racista de por sí. Y es un país que ya ha tenido muchos conflictos de este tipo. En el caso de Floyd, la actuación policial no está justificada, obviamente no, pero responde a esta voluntad de considerar que lo que no es como nosotros es diferente. Bien, aquí quiero ir un poco la crítica. La crítica, para que me entendáis, es para el Estado de Estados Unidos, para la policía y para nosotros. Vayamos por partes. ¿Por qué digo que es una crítica para Estados Unidos? Bien, en primer lugar, nosotros podemos caer en el error de decir la culpa es de la policía como institución. Bueno, eso sería falaz. Nosotros podemos decir que nuestro presidente del gobierno, y no lo digo por el nuestro, sino de forma anecdótica, de forma ejemplificadora, podemos decir que nuestro presidente del gobierno ha llevado a nuestro país a la ruina. Pero es nuestro presidente del gobierno el que lo ha hecho, no el gobierno. O sea, no es la institución, no es el organismo, es la persona quien comete el fallo. Entonces, que 4 imbéciles hayan cometido un acto tan atroz no significa que la policía sea una institución malvada. Solo que es una institución con fallos. ¿Por qué? Porque tiene personas así. ¿Qué pasa? ¿Por qué es culpa del país? Bueno, porque el país ha posibilitado un proceso de formación de este tipo de personas. El país hubiese tenido que tener, y debería tener, un criterio para seleccionar policías más eficaz que permitiese, precisamente, evitar que 4 imbéciles cometan estas cosas. Es decir, para eso se hacen pruebas físicas, intelectuales, psicotécnicos, entrevistas. Estas personas tendrían que haber sido filtradas, no deberían haber podido convertirse en policías nunca. Y esto es problema del Estado, de Estados Unidos en general y del Estado de Minnesota en particular. Mal proceso formativo. Y seguramente si estos hombres han sido así es porque alguna conducta similar, aunque no haya sido tan grave, la han tenido antes. Además, en Estados Unidos, tras el populismo punitivo, han tenido un modelo de política criminal que se empezó a surgir hace algunos años y que se ha extendido en algunos países de Europa, que se conoce como Protocolo de Tolerancia Cero.
que ya lo explicaré en otro vídeo porque esto se empalma con una teoría criminológica llamada la teoría de los cristales rotos, y así se entiende mejor. Básicamente este modelo policial lo que implica es que se castiga cualquier tipo de crimen o cualquier tipo de conducta por mínima que sea. Es decir, si tú tiras un papel fuera de la papelera y eso está considerado una conducta ilícita, a ti te persiguen y te detienen. Con toda la dureza de la ley. Tolerancia cero. ¿Por qué? Porque la idea que se tiene, que está un poco desmontada, pero la idea que se defiende, es que si tú evitas el pequeño delito, impides que se convierta en gran delito. Entonces, siendo muy duro en cosas muy pequeñas como robar una cartera, pegándole una paliza y deteniendo a 20 años a una persona que roba una cartera, evitarás que pase a robar un banco, o de un banco a un homicidio, o un asalto, por ejemplo. Que eso no es así. Pero es una creencia y en algunos territorios estadounidenses se aplica. Igual que se aplica, por ejemplo, la ley de 3 strikes and you are out. No, lo he pronunciado un poco así, me ha salido un poco español, un poco extraño, pero bueno, ya me entendéis. La ley en español sería de 3 strikes si estás fuera, que es que si cometes 3 delitos, da igual cuáles sean, por muy pequeños que sean, te aprisiona y no sales, o sea, duro. Tienen leyes muy radicales. Entonces, lo que quiero que entendáis es que en primer lugar no es un fracaso de la policía como tal, es un fracaso del Estado a la hora de legislar y establecer cómo a una persona o un ciudadano puede convertirse en policía, porque al final un policía es una persona que actúa en representación del Estado. Es la representación, es la mano ejecutora de la coerción. La coerción, por si no sabes qué es el poder, la fuerza que tiene el Estado para ejercer su soberanía frente al ciudadano. Es decir, el Estado tiene una cosa que es la coerción, que es lo que le permite mandar sobre los ciudadanos, es el poder de mandar, ¿vale? Entonces, el Estado le da a los policías, bajo unas reglas y de forma limitada, el poder de la coerción para ejercer fuerza en nombre del Estado para evitar el delito. Entonces el Estado falla en la distribución de la coerción. Es el primer fallo. Que no os reveló nada, que Estados Unidos es un país, en muchos sentidos, una basura en estos temas. Pero es que esto también puede suceder en el nuestro, que nuestros países ejerzan mal la coerción o la distribuyan mal. De ahí el problema, que lo que ha sucedido aquí es muy radical, pues que puedes pasar, porque los mecanismos pueden llegar a ser los mismos. Porque la naturaleza humana y la legislación, aunque las leyes sean distintas, los cauces pueden acabar coincidiendo y pueden dar un resultado muy similar, ¿vale? Y esa es una primera quita. En segunda es a la policía, obviamente. La policía, espero, por lo que he leído, seguramente despedirán a estos hombres, pero aparte de eso, es esperable un juicio penal. Esta gente tiene que estar en prisión. Y aquí hay un problema, que es que, y ligado a lo anterior, ¿cuál es la probabilidad estadística para que 4 hijos de puta, y bueno, como que yo no cobro de YouTube, ya me censuran, me da igual, para que 4 hijos de puta se junten, que las patrullas se asignan al azar, los compañeros entre y los 4 sean tan hijos de puta como para hacer esto? Es decir, es que ninguno cuestiona al otro, lo cuestionan los ciudadanos que lo rodean, los ciudadanos de a pie, que tampoco se intrometen mucho, se quejan, pero nadie hace nada. Nadie llama a otro policía, nadie interviene, nadie se juega a que le peguen un puñetazo y que le detengan y está en la misma situación, que nadie quiere estar así, pero nadie da la cara realmente. Entonces, no hay héroes. Está bien, es legítimo que no haya héroes. No es la función del ciudadano ser un héroe. Pero es muy cómodo también grabar un vídeo y lamentar lo que ha sucedido desde la seguridad de estar tranquilos viéndolo. Pero bueno, esto es un fallo del Estado. ¿Cómo se asignan a 4 personas así? A lo mejor si solo hubiese estado el de la rodilla y los otros 3 hubiesen sido policías decentes, le hubiesen dicho, oye, te estás pasando, quítale la rodilla. Se acabó. No tendríamos nada que lamentar.
Y esto ya no es culpa del Estado, es culpa del Estado por permitir que no sea un imbécil el que pasa el filtro, sino que sean 4, y seguramente sean más. También es culpa de la policía por permitir que personas así se junten, porque obviamente se conocen y conocen los caracteres y ponen a 4 personas que trabajan muy bien para hacer algo malo. Y eso atenta contra la idea de justicia de la policía. Eso es un fallo de la policía a nivel de gestión, a nivel organizativo, no como concepto. Insisto. Y la última crítica, y esa para mí es la más importante, porque lo que ha sucedido con Floyd puede suceder en cualquier otro lugar, y al final es una cosa que escapa de nuestro control. Nosotros no podemos decidir que un policía sea un hijo de puta y haga daño a una persona. No es algo que ni yo como criminólogo puedo mediar, ¿vale? Entonces, pero nosotros somos culpables de una cosa, y es que esta tragedia no solo la hemos visto, la hemos informado, la hemos notificado, la hemos compartido y la hemos consumido, sino que lamentablemente hemos convertido una tragedia en la que se violan derechos humanos, que esta es otra cuestión importante, se violan derechos humanos, que son universales y que los tenemos todos. Lo hemos convertido en una atracción mediática, lo hemos convertido en espectáculo. Todos desde nuestra doble moral nos hemos sentado en estos sillones y nos hemos escandalizado diciendo qué malos son los policías, qué malos América, qué malos son Estados Unidos. Esto es intolerable. Hay gente que lo ha publicado en Instagram, gente que ha tuiteado. Legítimo, pero no seamos hipócritas. Lo estamos convirtiendo en un circo. Porque al final ya no se trata de que sea un hombre americano, que sea una persona afroamericana. Ya no importa que sea un homicidio, ya no sea que sea un policía o un coche patrulla, no importa ni el contexto, ni las víctimas, ni los victimarios, no importa nada, porque si sustituyésemos a este hombre por una mujer, por una niña, por otro hombre, por un hombre blanco, en vez de policías, por ciudadanos, en vez de un coche patrulla, por un camión de bomberos, si sustituyésemos todos los elementos, el espectáculo hubiese sido el mismo. Y quiero decir una cosa, está muy bien que a todos nos escandalice, está muy bien que todos lo reivindiquemos, pero seamos honestos, de aquí 5 días nadie se acordará. Cada día mueren miles de personas y nadie le presta atención, pero esto sí, claro, porque alguien lo ha grabado en la calle y nosotros asumimos que vivimos en un mundo social, en un mundo idílico en el que estas cosas no pasan, pero pasan, y peores. Y tú te vas a África, a sitios... pueblos donde la gente va con sus fusiles y se matan por cristiandad, por ideas religiosas, por 4 pesetas, por tonterías, porque le has mirado mal, y pasa. Hay lugares donde los policías son corruptos y no solo hacen eso, sino que te torturan. Hay lugares donde hay personas que les están despellejando vivas ahora mismo. Hay vídeos de gente a la que le han cortado los genitales y se los han obligado a comer. Y nos escandalizamos al momento y luego nos olvidamos y volvemos a un mundo en el que todo nos parece chachipiduli, que exigimos mejores condiciones de vida, pero no hacemos nada. Somos seres pasivos que ponemos el grito en el cielo y luego nos volvemos a quejar y no hay ningún cambio. Y el cambio no es poner la cara para que te la partan, no es reivindicarlo, no es hacer manifestaciones, que puede ayudar. El cambio es dejar de convertir una tragedia en un espectáculo, y eso no significa no darle voz, sino no darle sensacionalismo, que es cosa muy diferente. Una cosa es informar y la otra es hacer una actividad morbosa para que todos hagamos, ¡oh, qué trágico!, pero sigamos viéndolo y la próxima vez lo volvamos a ver y repitamos una y otra vez esta conducta. Porque os voy a decir una cosa, todo el mundo quiere que la sociedad cambie, pero lo tenemos mal entendido. No es la sociedad la que nos define a nosotros, en realidad somos nosotros los que de forma individual, como personas, podemos, con pequeños actos simbólicos, nimios, anecdóticos, cambiar la forma en la que es la sociedad. Y debemos entender
que nosotros somos el motor del mundo y como tal tenemos una responsabilidad. Así que la próxima vez que veáis a un policía matar a un inocente o veáis una injusticia social, sentíos mal, lamentaos, quejaos, pero no lo convirtáis en un numerito para convertir algo trágico en algo que genere público, en algo que genere sensacionalismo. Y bueno, chicos, chicas, amantes del crimen y del misterio, esta ha sido mi explicación hoy. Un vídeo un poco peculiar, un poco personal, un poco serio, que no era mi interés, pero bueno, en un futuro, próximamente, pretendo traeros contenido sobre criminología al desnudo, teoría, historia, ciencia. Quiero contaros cómo surge la criminología, quiero que os sonen nombres como Lombroso, como Durkheim, como Merton, y que conozcáis teorías para que os hagáis ideas. ¿Qué está obsoleto? ¿Qué no? ¿Qué hay ahora? ¿Qué no? ¿Qué hace un criminólogo? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo funciona? Quiero que entendáis todo lo que es el marco conceptual, como si fuese a la universidad. Yo os lo explico todo. Y luego pasamos a la práctica. Os enseñaré cuál es la diferencia entre criminología y criminalística, que son parecidas, pero son diferentes. Os enseñaré balística, toxicología. Os enseñaré cómo interpretar una autopsia, cómo hacer una autopsia, aunque no practicaremos ninguna, no os vengáis arriba. Os hablaré de todo lo que tenga que ver con la criminología, que es una disciplina extremadamente bonita, extremadamente interdisciplinar, y se relaciona con ciencias como la física, la química, la biología, la antropología, forense social, sociología, psicología, política, de todo, hasta economía. Fijaos si es completa la criminología, y os lo contaré todo. Y cuando ya hayamos agotado teoría, práctica y mundo moderno, os enseñaré casos sin nombres, pero os enseñaré misterios. Hablaremos de cómo es ser un criminólogo a 100%, y luego teorizaremos de cómo sería la criminología del futuro, porque tengo ideas bastante interesantes sobre cómo podría ser, por ejemplo, una criminología cuántica, que me parece que a día de hoy es algo que nadie se ha planteado, pero claro, la criminología es una disciplina que se engloba con muchas otras. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hay una teoría, las teorías ecológicas, que relacionan la criminología con la arquitectura y el urbanismo. ¿Quién lo diría? No tiene nada que ver, pero sí, y mucho. Y también tiene mucho que ver con la física, así que, ¿por qué no? También podría haber un poco de física cuántica en el futuro. Crímenes cuánticos. Bueno, ya veremos. En fin, chicos y chicas, gracias por escuchar si habéis llegado hasta aquí. Un abrazo. Sed buenos, no cometáis crímenes, no seáis policías, vosotros no sois gilipollas, pero seguid trabajando, ¿vale? Un abrazo.